¿Me ves? No. Ahí me dicen que ya podemos iniciar. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Damos entonces por abierto este webinar sobre la ley aplicable en los contratos comerciales internacionales. Contamos con la presencia de muy reconocidos expertos, tanto en Latinoamérica como en Europa, respecto a esta materia. Vamos a arrancar directamente entonces con la presentación de nuestro primer expositor, que es el doctor José Antonio Moreno Rodríguez. Si tuviera que dar el currículum completo de José Antonio, bueno, perderíamos una hora en este webinar, así que lo voy a hacer muy reducido. José tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, es integrante de los comités de evaluación del sistema de arbitral del CIADI, es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y de la Corte de Arbitraje de Deportes, es director de Altra Liga en Asunción, es profesor en la Academia de La Haya de Derecho Internacional, en el curso sobre arbitraje de inversiones y Derecho Internacional Privado. Así que, bueno, le damos la bienvenida a José, que va a arrancar con la primera charla. Muchas gracias, Julio. Es un verdadero gusto y honor estar aquí hoy con ustedes. Bueno, a mí me toca hablar sobre la autonomía de la voluntad y los contratos internacionales en las Américas. Y se me pidió que pusiera muy particular énfasis en la nueva guía de la OEA en este tema. Y de hecho, voy a hablar de ella. Sin embargo, voy a hacer antes unas breves alusiones a esta cuestión en el mundo y en la región. En el mundo, este tema de la regulación del derecho aplicable a los contratos internacionales es realmente una vergüenza. Una vergüenza cómo la materia está regulada en numerosos países y hasta en regiones en los que el tema adolece de serias falencias. Me toca dirigir regionalmente una publicación que aparecerá a fines de año, publicada por Oxford University Press, donde se están cubriendo más de 70 jurisdicciones del mundo, y de leer los distintos reportes les puedo corroborar, nuevamente reiterar lo que les vengo afirmando, de que el estado de esta cuestión es realmente caótico en gran parte de los países, lo que genera numerosos problemas a los operadores jurídicos, a los abogados, a los jueces, árbitros que deben lidiar con estas cuestiones. El problema también se presenta en materia de arbitraje, en el sentido de que en el arbitraje obviamente hay una regulación del artículo 28 de la ley modelo de arbitraje denuncial que inspiró numerosas regulaciones, y ese artículo sí tiene normas apropiadas para regular el punto. Sin embargo, también hay numerosas facetas del problema de la autonomía de la voluntad que tampoco están abordadas allí. Y por tanto, en materia arbitral, esto también puede representar, y de hecho representa, problemas en muchos casos, varias veces desatendida por árbitros no comprendidas adecuadamente, cosa que se ha ocupado George Berman en este libro, en su curso de La Haya, curso general que dictó hace un par de años, una publicación de casi 700 páginas en donde lidia con este tema. Y también, bueno, publicaciones recientes que están dando cuenta de lo apremiante que es tener una mayor conciencia sobre los problemas que presenta esta cuestión y cómo hay que lidiar con ellos. En la Edad Media la cuestión era más sencilla, en el sentido de que había un derecho común universal, la lex mercatoria. Luego, en el siglo XIX, se nacionalizan los derechos
Y ahí entramos con el caos de poder determinar cuál es el derecho que será aplicable a una vinculación transfronteriza, el verdadero problema que presenta el rompecabezas, que presenta poder determinar el derecho de qué jurisdicción regirá, con qué alcance, etc. A ese fin, hacia fines del siglo XIX, se convocó la primera conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en el año 1893. Sin embargo, dicha conferencia reguló otros puntos, pero no se ocupó sino hasta más de 100 años después del problema de la regulación del derecho aplicable a los contratos internacionales. Y Europa también demoró unos 100 años hasta que finalmente, recién en el año 1980, se cuenta con el Convenio de Roma, que regula la cuestión en Europa, finalmente convertido en el año 2008 en el Reglamento Comunitario Roma I. En las Américas, bueno, las Américas tomaron la delantera porque mientras los europeos estaban hablando sobre convocar la conferencia de la Haya, aquí efectivamente se convocaron las primeras conferencias que desembocaron finalmente en los tratados de Montevideo de 1889, modificados luego en 1940, que son los primeros tratados de derecho internacional privado del mundo que tuvieron una vigencia espacial importante. Estos tratados de Montevideo se ocuparon del problema del derecho aplicable a los contratos internacionales. Sin embargo, en los de 1889 hay toda una nebulosa con respecto a la autonomía, a la voluntad y a sus alcances. Y en el de 1940 esto se deja a cargo de cada estado. Y bueno, en la Argentina la cuestión quedó clara desde el vamos. Sin embargo, hasta hoy día la cuestión se presenta dudosa en Uruguay y también en Paraguay por mucho tiempo. Tuvimos un problema en este sentido hasta que finalmente Paraguay adoptó también una ley muy moderna en materia de contratos internacionales en el año 2015. El problema se acrecienta en la región porque hay otra regulación del año 1928, el llamado Código Bustamante, que rige también en varios países de la región. Sin embargo, este código también deja muchas dudas con respecto a la autonomía de la voluntad, aparte de que sus puntos de conexión difieren notoriamente con los de Montevideo, domicilio para uno, nacionalidad para el otro, lugar de celebración para el uno, lugar de cumplimiento para el otro. Y también este código de Bustamante recibió numerosas reservas, por tanto su objetivo unificador se perdió de manera, persiguió el problema y bueno, finalmente lo abordó en una de sus conferencias especializadas de Derecho Internacional Privado del año 1994, y lo que hizo la OEA fue, aprobó finalmente una convención, que es la Convención de México sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Esta convención contiene una regulación moderna, muy apropiada para este tipo de vinculaciones. Sin embargo, lamentablemente el instrumento solo fue ratificado por dos países, por México y Venezuela. La conferencia de la Haya finalmente en el año 2006 decide el tema, envía unos formularios a los distintos países del mundo, recabando el estado de la cuestión, y finalmente los estudios revelan que existen notorios anacronismos, precisamente, bueno, por una parte en África, pero por otra parte precisamente en la región latinoamericana, donde hay numerosos problemas con respecto a cómo se regula de una manera tan inapropiada, anacrónica, o hasta no se regula muchas de estas cuestiones en materia de derecho aplicable a los contratos internacionales, y particularmente también el problema de la autonomía de la voluntad. La conferencia de la Haya entonces arma el trabajo, me ocupo el honor de integrarlo, y finalmente es aplicable a los contratos comerciales internacionales. Estos principios son parecidos a los principios UNIRWAT en cuanto a sus formas, en cuanto a sus objetivos, de que no son propiamente una regulación, sino que son un instrumento de derecho blando que pretenden inspirar reformas legislativas, servir a los jueces, árbitros, a las partes contratantes, etc. Se cuenta entonces, después de más de 100 años de la creación de la primera conferencia de la Haya, finalmente se cuenta a partir del año 2015 con un instrumento global que se ocupa el punto, que son los principios de la Haya sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales.
Luego, a partir de los principios, la OEA, el jurídico de la OEA emprende la labor de evaluar qué hacer para que la región mejore sustancialmente en lo que respecta a la regulación del tema de los contratos internacionales. Y el comité jurídico lo que hace finalmente es decide por elaborar una guía en materia, en esta materia, una guía que lo que hace es recoge todo lo bueno que tenía la Convención de México, que es mucho realmente, y agrega a eso ciertos adelantos muy importantes introducidos por los principios de la Haya, que son un instrumento también ya más de 20 años posterior a la Convención de México y por tanto recogiendo avances recientes en este tema en el mundo. Para la elaboración de esta guía, bueno, se ha recurrido a numerosos juristas de fuste, tanto del mundo como de la región, entre ellos varios que están hoy aquí presentes, tanto como panelistas, como también yo sé que escuchando estas presentaciones. Y bueno, finalmente con el aporte de ellos y luego de numerosos trabajos se ha contado finalmente con el texto resultante de la guía de la OEA en materia del derecho aplicable a los contratos internacionales. Esta guía, bueno, puede servir a jueces, puede servir a árbitros, ahí hay un árbitro de fútbol, pero obviamente me estoy refiriendo al árbitro comercial, ¿no? Puede servir a legisladores en sus reformas, puede servir a partes contratantes que pueden encontrar en esta guía numerosos conceptos y hasta una lengua franca con la cual lidiar en los distintos puntos tratados. Y bueno, esto es todo no menor porque ante tantos vacíos legislativos, ante tanta orfandad en materia de disparidades jurisprudenciales, etcétera, finalmente contar una guía que brinde criterios interpretativos confiables puede resultar muy importante para introducir una mayor predictibilidad en las vinculaciones internacionales, aún en los casos en que los países no modernicen sus legislaciones. Los jueces tendrán a mano de todos modos un instrumento bastante apto que se ocupa de esta problemática. Estos principios salen inmediatamente, reciben esta guía de la OEA recibe al mes siguiente un endoso por parte de la propia Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, organismo global, que avala así el instrumento interamericano. Al mes siguiente hizo lo propio el Consejo de Gobierno de UNIDROIT. Finalmente esta guía acaba de ser incorporada también, está citada recurrentemente en un instrumento tripartito que elaboraron UNCITRAL, UNIDROIT y la Conferencia de la Haya de cómo interactúan sus distintos instrumentos. Y bueno, este documento tripartito hace continuas alusiones a la guía de la OEA, también manifestando o haciendo ver la plena sintonía con el instrumento interamericano. También, bueno, la muy importante Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, a través de una resolución formal, le dio un endoso al documento y también lo está difundiendo continuamente. El instrumento viene inspirando reformas legislativas. La paraguaya es anterior al documento, pero después de la guía de la OEA hay un proyecto presentado al Senado de Brasil, y en ese proyecto, en su posición de motivos, está expresamente mencionada la guía como una de sus fuentes principales. También ahora, bueno, tuve hace unos meses una reunión con la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que está evaluando una reforma para el derecho colombiano y también se tendrá en cuenta el contenido de esta guía. También estamos en comienzos de conversaciones con respetables juristas, tanto en Guatemala como en Honduras, y sé que también habrán otros proyectos que próximamente se estarán anunciando en este sentido, con respecto a reformas legislativas que puedan encarar los distintos países de la región para mejorar sus regímenes en este sentido. Esta guía, bueno, está aprobada en sus dos versiones, en español y en inglés. Y también ya hay una versión, también todo el texto introductorio de la guía, merced a un apoyo del gobierno de Canadá, hay una traducción también al francés. Incluso hay un texto en rumano que se está preparando, en el sentido de que esta guía está atrayendo la atención mucho más allá incluso de nuestra región. Estamos hablando de Rumania. La guía contiene recomendaciones que se ocupan de los distintos problemas del derecho aplicable que plantean los contratos internacionales, problemas cuando se eligió el derecho, problemas en ausencia de selección, etcétera.
Luego la guía contiene también un comparativo con la Convención de México, con otros instrumentos, con los principios de la Haya, y finalmente también una tabla de legislaciones, casos, etcétera, todo lo cual puede ser muy útil a los operadores jurídicos que requieran lidiar con este tipo de temas. Y yendo muy rápido al contenido de la guía, acercándome al final de mi presentación, digo, bueno, que la guía lo que hace es, en línea con los instrumentos recientes, como los principios de la Haya, el Convenio de Roma y la Convención de México, potencia al máximo la autonomía de la voluntad, y regula o se ocupa de numerosos aspectos que guardan relación con la autonomía de la voluntad, muchas veces no previstos en regulaciones anacrónicas o inapropiadas con las que cuentan diversos países de nuestro continente, cuestiones relativas a la validez de la cláusula, cuestiones relativas a la separabilidad en el sentido de que la selección del derecho aplicable no sigue la misma suerte que el contrato principal si el contrato principal es anulado, algo muy parecido a lo que ocurre hoy día también en el arbitraje. También se aclara el tema de que la elección de un juez no necesariamente significa la elección del derecho, también de que el derecho elegido no necesariamente debe guardar conexión con las partes, con sus nacionalidades o con los lugares donde están conduciendo sus negocios. También con respecto a que el derecho elegido puede ser cambiado libremente, respetándose ciertas cuestiones relativas a derechos de terceros, cuestiones relativas a que el derecho elegido puede ser también, puede serlo en parte, se puede proceder al fraccionamiento, una parte de un derecho nacional para una cuestión, derecho no estatal para la otra, etc. También se regula de manera muy novedosa el tema de las cesiones y qué ocurre con el derecho aplicable cuando hay cesiones de contratos, cesiones de derechos en materia internacional, como así también es el primer instrumento en el mundo que se ocupa del problema del derecho aplicable cuando hay conflictos entre cláusulas de conflictos de leyes en distintos formularios que se entrecruzan en la operatoria del comercio internacional. Y bueno, ya el gran caballo de Troya de esta guía, finalmente es el tema de que admite el derecho no estatal, de que las partes puedan elegir el derecho no estatal. Particularmente se tiene en mente a dos instrumentos muy importantes hoy día en el mundo para la unificación del derecho, para la unificación de las nociones jurídicas que se relacionan con el marco contractual de las transacciones transfronterizas, y esos son los principios UNIDROIT y la Convención de Viena, y la guía aclara también qué otro tipo de instrumentos eventualmente pueden también ser considerados derecho no estatal y por tanto ser elegidos también por las partes en el desarrollo de sus negocios. La guía se ocupa también de un punto muy importante que de hecho ya está incorporado a varios de los derechos positivos de los países de la región, porque muchos de nuestros países aprobaron la Convención Interamericana de 1979 sobre normas de derecho internacional privado, que es una convención de la OEA vigente hoy día en varios de los países de la región, y esa convención lo que dice, al igual que la Convención de México también, lo que dice es que cuando la solución rígida o mecánica a la que llevan las normas de conflicto de leyes resultan injustas o inapropiadas para la solución de un caso, que los jugadores pueden finalmente flexibilizar las normas de modo tal a arribar a resultados apropiados. Y la guía explica un poquito cómo funciona esto y de qué manera deberían lidiar los operadores jurídicos con el punto. Bueno, la guía obviamente culmina ocupándose del tema del orden público, que por increíble que parezca hasta hoy día genera importantes divergencias a nivel doctrinario internacionalmente, y la guía apunta a establecer claridad y precisión en el punto, alineándose sobre todo con lo previsto en los últimos instrumentos de gran prestigio internacional, que son los principios de la Haya, el Convenio de Roma y la Convención de México. En fin, parece que se ven días mejores para nuestro continente con este tema, y la guía de por sí ya hoy, aunque no esté incorporada sus soluciones a muchas legislaciones nacionales, de todos modos, hoy día ya la guía puede tener un gran valor al ser usada por las partes o al ser recurrida por jueces, como lo ha sido los principios de la Haya, por ejemplo, en la Argentina, o finalmente también, obviamente, una herramienta muy importante para los árbitros de sus amplios
Así que por mi parte todo por el momento y quedo abierto obviamente a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias. Después, para los participantes, recuerden que ahí en la opción de Q&A van a poder hacer las preguntas que les parezcan. Y ahora entonces voy a pasar a presentar al próximo expositor, que es el doctor Alfredo Goulart. Es abogado por la Universidad Católica del Perú, máster en Derecho por la Universidad de Yale y doctor honoris causa por la Universidad Continental de Perú. Es socio fundador del estudio Goulart Fabri Yascurra de competencia, regulación económica, comercio internacional y arbitraje, y fue designado árbitro en numerosos casos administrados por instituciones arbitrales internacionales y locales. Alfredo, bueno, te paso la palabra. Ok, muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Agradecerles el generoso error de haberme invitado a este evento. Yo no soy un especialista en Derecho Internacional, básicamente me dedico al arbitraje, y como tal me encuentro con los problemas de Derecho Internacional en el camino todo el tiempo, en algunos casos, y voy a tratar de transmitir un poco mi experiencia sobre el problema complicado y difícil, como mencionaba José hace un momento, del orden público, de este escudo o espada que los estados utilizan para reclamar o limitar la posibilidad de la aplicación de los contratos. Dicen que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas, con los 10 mandamientos y comenzó a leerlos al pueblo, cuando llegó al mandamiento número 7, no cometerás adulterio, el pueblo reclamó. Y básicamente dijo que no era posible que se establecieran límites de ese tipo. Y fue tal el nivel de reclamo que Moisés en un momento miró a todo el mundo y le dijo, bueno, eso dice la ley, habrá que ver qué dice la jurisprudencia. Y este mandamiento no cometerás adulterio, sin embargo, ha sido cambiado en el catecismo. Actualmente el catecismo tiene una regla diferente a no cometerás adulterio, ¿no? La regla actual en el catecismo es no cometerás actos impuros. Y creo que es más o menos evidente que más allá de las discusiones que la gente puede tener sobre lo que significa adulterio y que los juristas pueden derivar a través de interpretaciones de la norma, el concepto de adulterio tiene mucho mayor nivel de precisión que el de actos impuros. Actos impuros puede cubrir una amplia gama de actos diferentes o de situaciones diferentes, y dependerá mucho del juicio de quien juzga en cada caso la actividad, el definir si el acto cae o no dentro del mandamiento o dentro de la prohibición contenida en la regla. De alguna manera, lo mismo pasa con no irás contra el orden público. El orden público no es un concepto claramente definido, es un concepto etéreo, difícil de definir. Uno puede leer todas las guías que quiera y terminará viendo que ninguna llega a definir con precisión qué es el orden público, porque el orden público en realidad no es lo que encontramos en los libros, sino es lo que nos encontramos en el camino cuando queremos ejecutar una sentencia o queremos ejecutar un laudo arbitral o estamos discutiendo sobre la validez de una decisión jurídica o nos encontramos frente a límites cuando queremos ejecutar o hacer cumplir un contrato y alguien nos alega que eso no se puede exigir. Y cuando eso ocurre, el orden público aparece como una suerte de barrera, límite, difícil de predecir, y es difícil, por tanto, saber si la conducta de la que estamos hablando está o no comprendida dentro del orden público y sobre qué concepto de orden público, y ahí es donde surgen los problemas. Es parecida a la discusión de no cometerás actos impuros, podemos discutir qué es, cuándo, cómo. Lo mismo ocurre, y por eso es que uno encontrará jurisprudencia muy diversa y criterios muy distintos en su aplicación a lo largo del tiempo. Muy brevemente voy a tratar de cubrir rápidamente tres aspectos, que uno es la definición del concepto de orden público. Vamos a ver que el concepto de orden público no es uno, sino varios conceptos que se yuxtaponen unos con otros, el impacto que esto tiene en el derecho elegido por las partes, y si nos queda algo de tiempo, la aplicación del orden público de manera concreta. Comencemos con la definición del orden público. Claro, desde el inicio,
nos hablan de la universidad cuando todavía no hemos llegado al curso de Derecho Internacional Privado, nos hablan de la norma imperativa, ¿no? La norma imperativa es el conjunto de disposiciones de un ordenamiento que se imponen contra toda voluntad contraria que alguien pueda tener para actuar de manera distinta, ¿no? La categoría que sirve para diferenciar lo que nos enseñan en la primera clase de Derecho, que hay normas dispositivas o supletorias y hay normas que no son dispositivas o supletorias, a las cuales llamamos imperativa. Puede ser la formalidad en la celebración de un acto jurídico, o puede ser la norma que prohíbe matar a otra persona. Es decir, uno puede tener una amplia gama de hechos. Sin embargo, luego de haber estudiado qué es la norma imperativa, nos aparece el concepto de orden público. Acá hay gran controversia, porque como todo concepto etéreo hay distintas posiciones y uno casi podría tener posiciones para defender casi cualquier cosa. Pero el orden público ya se define teóricamente como una manera más restringida, el conjunto de disposiciones imperativas, o sea, el orden público reúne disposiciones imperativas existentes dentro del ordenamiento jurídico, que incluye los principios subyacentes a tales normas susceptibles de ser obtenidos mediante ciertos procedimientos de interpretación. Porque lamentablemente, o afortunadamente, dependerá desde la perspectiva de quién, no todas las normas de orden público terminan diciendo esta norma es de orden público. Y en consecuencia, podemos interpretar si la norma es dispositiva o no, es más fácil de hacer, si la norma es imperativa y si la norma pertenece al orden público. Por supuesto que hay gente que sostiene que todas las normas imperativas son de orden público, yo no comparto esa posición, pero evidentemente podemos tener larga discusión sobre este concepto de orden público. Un ejemplo típico, en el Código Civil del Perú y en muchos códigos civiles hay las famosas normas de nulidad virtual, que te señalan que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, ¿no? Y entonces esto determina, en un caso determinado, la nulidad del acto jurídico, porque va contra el orden público y como se llama nulidad virtual, no porque estamos hablando del mundo virtual en que nos desenvolvemos, sino porque la verdad nadie sabe bien cuáles son los límites que tiene. Entonces, nulidad virtual es porque la nulidad no está claramente definida en una norma o en un requisito establecido, sino en una interpretación que un intérprete, usualmente un juez o un árbitro, tiene que hacer sobre si esa norma determina o no su carácter de orden público para ciertos efectos. Y acá les pongo un ejemplo de un laudo reciente que se ha dictado vinculando un caso ocurrido en el Perú. Lo que ocurrió fue que una empresa, un inversionista, había tenido una concesión sobre una carretera urbana dentro de una ciudad, y se incumplió unos términos establecidos en un contrato, en el contrato de concesión, respecto a su derecho para instalar unos peajes. Los instaló, protestas sociales, no pudo terminar la instalación de los mismos, y finalmente el Estado, en este caso una municipalidad, terminó retirando el peaje y se generaron una serie de costos a la empresa porque no podía recaudar lo que según el contrato creía que tenía derecho. ¿Y qué surgió? Que había una norma que decía que había que cumplir con haber mandado el contrato al Ministerio de Economía. Y que si el contrato no era revisado por el Ministerio de Economía, ese contrato, y no decía nada más, no cumplía un requisito. Y la pregunta que surgió ¿es una norma imperativa? ¿Es una norma de orden público? Y si es de orden público, ¿de qué tipo? Y el laudo arbitral, básicamente lo que terminó diciendo es que la demandada no ha demostrado por qué el requisito de notificación al MEF, al Ministerio de Economía, del proyecto de contrato previsto en el artículo tal de la ley, que era la norma que se discutía, era o no de orden público, el artículo 9.3 de la ley de asociaciones público-privadas, hace parte de estos valores, esencial, unos valores, y dicho requisito parece por el contrario constituir una formalidad que si bien puede ser imperativa, básicamente lo que dice el laudo es, puede generar responsabilidad del funcionario no haberla cumplido, no tiene razón de ser que sea considerado como un principio fundamental de la organización de la sociedad peruana, es decir, no es de orden público. Y básicamente el laudo, a través de eso, la falta de requisito de haber ido al MEF no afecta la posibilidad de exigir las obligaciones contenidas en el contrato. Pero ahí el tribunal hizo una distinción entre la norma imperativa y la norma de orden público. Y un tribunal constituido internacionalmente, ¿no?
Claro, después uno tiene un concepto más acotado del orden público para el derecho internacional privado, ¿no? Y ahí el criterio son normas de mayor importancia e intereses para la colectividad de un Estado determinado. Conjunto de normas, derechos o principios fundamentales que son transversales a todo el ordenamiento jurídico de un Estado y que por ende son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y aquí comienzan las complicaciones, porque comenzamos a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y el orden público del que estamos hablando, ¿no? Y todos los derechos y principios, ahí estarían todos los derechos y principios recogidos en la Constitución, por ejemplo, o todos los derechos y principios recogidos en tratados ratificados por el Estado que tengan rango constitucional. Y claro, aquí es donde viene el problema. ¿Dónde se define este ámbito? Y esto puede tener un efecto expansivo o limitativo, según, no solo cuando se da la norma, porque si el legislador se cuidara de decir siempre que las normas son de orden público para efectos del derecho internacional privado, bueno, sería más fácil, pero no es así. Esto surge usualmente ex post a la entrada de la norma y la discusión usualmente está afectada por una serie de elementos extralegales, sociales, políticos, religiosos. Y esto es un poco la discusión que uno ve en el ámbito internacional, ¿no? Este carácter expansivo o a su vez de contracción del alcance del orden público varía mucho, no solamente de Estado a Estado, sino de momento. Es decir, un día un Estado que tiene ciertas políticas de cierto tipo define el orden público de manera distinta que justamente el gobierno siguiente, que termina diciéndolo de otra manera, o va cambiando la cultura, va cambiando los valores políticos y a veces simplemente las circunstancias concretas en cada caso. Y esto puede hacer que esto aumente o se reduzca según las circunstancias que uno tenga que ver. Y finalmente este concepto de orden público internacional, que la verdad también tiene muchas definiciones y algunos llegan a asimilarlo al derecho internacional, al orden público para el derecho internacional privado, que son el conjunto de normas imperativas de derecho internacional general, transversales y reconocidas por toda la comunidad internacional de estados en un conjunto. Sin embargo, hay gente que dice, no, el orden público internacional no es eso, el orden público internacional es la parte del derecho internacional, perdón, del orden público interno para efectos de derecho internacional. Algunos dicen es lo mismo, algunos dicen es distinto, ¿no? Pero serían una suerte de principios generales que se consideran esenciales para la vida en civilización, ¿no? Y claro, aquí uno puede ver variaciones y algunos lo asimilan, ¿no? Algunos países tratan de Francia o Inglaterra, tratan de asimilarlos, ¿no? Otros no, tienen criterios diferentes, ¿no? Acá les cito algunos casos de jurisprudencia, es un caso judicial, ¿no? Donde la Corte concluyó, en el caso Kuwait Airways Corporation contra Iraqi Airways, donde la Corte concluyó que el acto legislativo de un Estado extranjero que estaba en flagrante contradicción con las reglas establecidas para el derecho internacional, no debe ser reconocido por las cortes de este país, ¿no? Impacto en el derecho elegido por las partes, ¿no? Una vez elegido por las partes el derecho aplicable a su contrato, ¿cuál es el impacto que tiene sobre ese contrato y sobre las reglas, las leyes aplicables, el concepto de orden o las normas de orden público? Por razones de tiempo no me voy a detener, hay distintos impactos, dependiendo de si estamos en normas internacionalmente imperativas, normas de conflicto especiales, excepción de orden público. No voy a entrar al detalle de esto por razones de tiempo, ¿no? Y voy a ir más, todo dónde se ve. ¿Y dónde yo lo veo? Yo lo veo cuando soy árbitro y tengo que analizar un caso y definir si el laudo será o no ejecutable, porque podría ir en contradicción con el orden público de alguno de los países donde este laudo podría eventualmente ejecutarse. Y esto se ve al inicio del proceso, muchas veces a través de discusiones de arbitrabilidad, aunque yo siempre he sostenido que la arbitrabilidad no necesariamente es un problema de orden público, puede obedecer a otro tipo de razones. También se ve durante el proceso, durante el manejo del proceso, y una vez concluye el proceso, principalmente cuando uno quiere ejecutar y hacer cumplir el laudo, ¿no? Hay algunos ejemplos, ¿no? Este me lo voy a saltar por razones de tiempo. Y esto también. Este es un ejemplo muy conocido, Soleimani versus Soleimani, porque es un padre demandando, si no recuerdo mal, a su hijo. Había un contrato vinculado a venta de alfombra donde había involucrados actos de contrabando y el laudo termina no siendo reconocido, no siendo ejecutado como consecuencia de la vulneración del orden público en un país determinado,
¿no? Y con eso básicamente quería culminar mi presentación. Me he soltado algunas ideas en lo que me permite el tiempo disponible. La idea era un poco ilustrarlo sobre esto. Si yo quisiera dar una conclusión es que todos hablan de orden público, pero nadie sabe muy bien qué cosa es. Y eso se ve todo el tiempo en todas las discusiones que se plantean. Cada vez que estoy en una deliberación donde surge un problema de orden público, hay 3 árbitros y 5 posiciones, porque varios terminamos teniendo posiciones distintas dentro de nuestra, porque es difícil definirlo, digamos, cambiando, porque ese es un concepto difícil. Yo siempre digo que es una especie de concepto bisagra, que lo utilizamos para abrir más o menos la puerta según la situación que se nos presente. No todos los días el clima es igual y entonces queremos abrir la puerta de par en par, mantenerla entreabierta o tenerla cerrada. Y yo siempre he creído que el orden público es un instrumento que jurídicamente los estados no están dispuestos a renunciar por razones obvias de política pública, por razones obvias de control sobre su sistema jurídico y de evitar que las relaciones internacionales y los contratos internacionales puedan finalmente afectar las facultades de policía que un estado tiene. Con eso quedo ahí y en todo caso quedo a su disposición para la etapa de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Y ahora entonces le voy a pasar la palabra al doctor Alejandro Garro. Él es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Civil por la Universidad del Estado de Luisiana y doctor en Derecho por la Universidad de Columbia de Estados Unidos, donde ejerce como profesor ya hace más de 30 años. Es árbitro independiente y también profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante de numerosas facultades, tanto en la región como en Europa y Estados Unidos. Bueno, doctor Garro, entonces lo escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, y muy buenas tardes a todos. Lamento no haberme podido incorporar un poco más temprano en la reunión, pero sí he podido seguir muy atentamente las precisiones del doctor Goulart sobre los temas de normas imperativas y normas de orden público. Y el objetivo mío y la tarea que me han asignado dentro del tiempo disponible es un poco conversar con ustedes o presentarles acerca de la aplicación de uno de los tratados que hay en Derecho Comercial Internacional, enfocando específicamente a un contrato en particular, que es la compraventa. Ese es el tema asignado y para eso creo que es conveniente entrar o para abrir el temario que después pueda ser objeto de ricas intercambio de preguntas y comentarios, de que este tratado que se llama Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías es el producto, el resultado de una larga evolución de esfuerzos de armonización que culminaron con este instrumento que hoy en día ha servido de modelo a muchos otros en muchos aspectos de contratos internacionales. Pero para ponerlo en contexto a este convenio de Viena que suele denominarse como CISG, la CISG, creo que es importante entender primero que se enfoca dentro de un tema de contratación internacional, que es uno de los objetos fundamentales de la diplomatura, y donde hay una enorme variedad, de los cuales la compraventa, si bien es una parte muy importante, por cierto no es la única. Y creo que es importante destacar que este contrato la noción de internacionalidad no es universal. El tema de cuándo un contrato es universal puede depender de muchos criterios, pueden ser geográficos, pueden ser de temas de dónde se cumple el contrato, nacionalidad de ellas, etc. Y sobre esto ha habido largas polémicas sobre este tema, pero imagínense, yo voy a hablar sobre un contexto donde el vendedor se encuentra en un país como puede ser muy bien Argentina, el comprador en otro país como puede ser muy bien Brasil, y la entrega de la mercadería puede ser en Nueva York o el pago en una cuenta en un banco en Zúrich. Por lo tanto, el contrato tiene contactos con más de un país, y el gran tema acá es cuál va a ser el derecho aplicable y quién lo va a aplicar. Y estos dos puntos son importantes ponerlos en contexto. ¿Qué reglas se van a usar y quién las va a aplicar? Las dos son relevantes. A veces es difícil determinar cuál es más importante que la otra, pero por cierto, el quién va a ser el intérprete y el que va a aplicar la norma es fundamental y no quiero que lo pierdan de vista, a pesar de lo que voy a hablar, es solamente sobre el tema de qué reglas de compraventa se van a aplicar. Y lo pongo en contexto porque en general los abogados cuando redactan un contrato suelen preocuparse de ambas cosas. Muchas veces no lo suelen hacer, no muchas veces por negligencia, sino porque no han podido acordar, pero tengan en cuenta que siempre van a tener la posibilidad de acordar y contratar y pactar
tanto el derecho aplicable como el foro competente. Y dentro de eso ustedes cuentan con un arsenal de instrumentos jurídicos hoy en día sumamente rico. En el tema de foro competencia y de foro es muy común, si el contrato es internacional, que hoy en día se opte por el arbitraje, donde, que ustedes saben muy bien, está muy blindado con la ejecución del acuerdo de arbitraje y la del laudo bajo esta famosa Convención de Nueva York de 1958. Si lo que se trata es de un tema de determinación de foro competente, el tema es más difícil porque fuera de la Unión Europea no hay muchos países que hayan acordado cuáles son los foros competentes de jurisdicción. Ciertamente, fuera del área del Mercosur, no tenemos una idea muy unánime en este sentido en nuestra región, pero sí es importante que sepan que hay un convenio de La Haya del 2005, que específicamente lo que unifica es el criterio para que si las partes se ponen de acuerdo que un foro es competente, todos los Estados miembros y los jueces de los Estados miembros tienen una obligación de ejecutar esa cláusula de selección de foro. Prácticamente casi como el resultado que tendríamos con la Convención de Nueva York, pero en temas judiciales. Entonces, si tienen ese tipo de infraestructura, donde tienen una selección de foro competente, y el tema del derecho aplicable, que es muy importante, suele venir junto con él. Y ahí en ese tema es importante que si ustedes no se pusieron de acuerdo con respecto a cuál va a ser el derecho aplicable, el foro competente va a ser el encargado de hacerlo. En el caso que fuera un tribunal arbitral, ese tribunal arbitral va a tener unas normas de arbitraje, probablemente en la ley de arbitraje o en el reglamento mismo que va a prevalecer sobre la misma ley, que le va a determinar al juez, al árbitro, si qué ley va a aplicar, si tiene que ir por normas de conflicto o por una vía directa y determinar cuál es la mejor ley aplicable. Es decir, prácticamente si ustedes no se ponen de acuerdo con respecto a las reglas que rigen el contrato, tienen que derivar en lo que se llama normas de conflicto, normas de derecho internacional privado. Y este es un tema de gran incertidumbre que ha llevado, por supuesto, a los países por muchos años a tratar de armonizar o mecanizar, de cierta manera, armonizar qué tipo de derecho se va a aplicar en el caso que las partes no lo hayan acordado. Y aquí es donde entra en el escenario la Convención de Viena de Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías. Es el resultado, como les decía, de un largo proceso de unificación, nace mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero llega a lograr a fructificarse gracias a que luego, en los años 60, unos países europeos se habían puesto de acuerdo con respecto a normas de formación de contrato y de derecho aplicable al contrato, conocidas como reglas de La Haya en los años 60, que fue UNIDROIT el que las había unificado. En las Naciones Unidas retoma en 1966, porque observa que había jugadores muy importantes fuera de Europa Occidental que no habían jugado ningún papel. Uno era la Unión Soviética y las repúblicas socialistas de la época, y las otras eran los países de Asia, África y América Latina, y el tercer ausente eran los Estados Unidos. En el año 66, cuando UNCITRAL, esta Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional, se pone a trabajar en ese tema, convoca a todos estos países, incluyendo Estados Unidos, Unión Soviética y los países de Asia, África y América Latina, y logran, después de varios años, que en 1980 se adopte este convenio de Viena, donde unifica o tiende a unificar las normas sobre la compraventa. Entonces, creo que tengan en cuenta muy bien, estamos hablando de un contrato solamente de la compraventa por el momento, y no de todos los aspectos de la compraventa. Para que este contrato de compraventa sea sujeto a la Convención de Viena, va a tener que haber ciertos requisitos, que es el tema central de mi charla. En primer lugar, que sea realmente un contrato de compraventa. Puede haber temas linderos si es una compraventa, locación de servicio, locación de obra u otros contratos afines, y eso ¿quién lo va a determinar? Bueno, la idea es que el mismo convenio determine dónde se trazan esas fronteras. El otro tema es que sea de compraventas de mercaderías. Mercaderías no es un concepto uniforme y universal. De hecho, en nuestro lenguaje jurídico en castellano no es la palabra mercadería, sino bienes muebles, lo que suele ser utilizado, o cosas muebles que suelen ser utilizados, pero expresamente el Convenio de Viena se aparta de los conceptos que utilizan los derechos nacionales y adopta un concepto como mercaderías
que es diferente a todos los demás y que por supuesto puede dar lugar a alguna controversia, pero en principio ustedes saben que si es una cosa mueble, corporal, tangible, va a estar sujeta a la Convención de Viena. Si entran a cuestiones más complejas como el tema del software o ese tipo de... Eso va a ser más complicado y ahí vamos a tener que esperar alguna interpretación uniforme para determinar si la Convención lo cumple o no. Pero un requisito fundamental es que la compraventa sea internacional. Si no lo es, esa compraventa será regida, como siempre, bajo el Código Civil peruano, francés, argentino o de comercio, o cual fuera aplicable, porque el derecho doméstico va a ser el que regirá. ¿Y qué determina si una compraventa es internacional o no? Y de nuevo aquí vienen criterios muy dispares, todos los cuales fueron discutidos en Viena, y finalmente se pactó en que el criterio geográfico era el más importante. Era irrelevante si las empresas que la contratan, qué nacionalidad tenían, dónde se habían organizado, cuál era la sede, si el contrato calificaba para ser civil o comercial, dependiendo del criterio civil y comercial que tienen muchos países, y se determinó que el criterio geográfico sería el más importante. Y ese está fundamentalmente en el artículo primero de la Convención de Viena, que pienso que ustedes van a tener entre ustedes, que les va a hablar que para que este convenio se aplique, tendrá que ser de contratos donde las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes. Fíjense de nuevo, la palabra establecimientos no tiene una acepción unívoca. Y a propósito, el Convenio de Viena no habla de sede, no habla de centro de administración, habla de establecimiento, que en general suele entenderse lugar donde se organiza o donde tiene su sede central la empresa o su sede más importante de negocios. Por supuesto que puede tener más de uno, y en cuyo caso va a seguir el problema con empresas multinacionales, si el convenio se aplicará a una empresa que tiene su sede, digamos, en Sao Paulo o Buenos Aires, que son miembros de la convención, pero que tiene también una sucursal en Londres, que no es miembro de la convención, y de donde las mercaderías se despachan. En ese caso van a ver que la misma Convenio de Viena prevé en un artículo 10º que está incorporado, que si hay más de un establecimiento, será el establecimiento que guarde relación más estrecha con el contrato, lo dice el artículo 10A, el que va a prevalecer, y por lo tanto, si esas mercaderías se despachan desde un establecimiento que tiene sede en un estado contratante al Convenio de Viena, se va a aplicar ese convenio. Siguiendo más adelante, entonces, si la internacionalidad se da por la ubicación geográfica de los establecimientos, van a ver que hay dos subpárrafos, el A y el B, que visualizan dos temas diferentes. El A, que esos estados donde las partes tienen sus establecimientos sean estados contratantes. Y por estados contratantes se refiere evidentemente a que ese estado haya ratificado o adherido al Convenio de Viena. Y eso es importante, y me detengo ahora en el 1.1a para después pasar al 1.1b que contempla otra situación, porque hoy en día tenemos, creo que si no son 91, son 92 ya los estados contratantes del Convenio de Viena. Por lo tanto, hay un grado bastante amplio de uniformidad y por eso la prestancia o el protagonismo que se le da a este convenio. Tenemos que en países de Europa y de América Latina prácticamente todos son miembros de este convenio. Dentro de nuestra región, con excepción de Bolivia y Venezuela, prácticamente todos los países son partes. Y fuera de muchos países africanos y de la conspicua ausencia del Reino Unido, India y Sudáfrica, yo diría que los grandes socios comerciales de todos los países de América Latina, incluyendo por supuesto China y los Estados Unidos, son miembros del Convenio de Viena. Y gran parte de la exportación e importación de mercaderías hoy en día se rige bajo este convenio, de ahí la relevancia y la razón por la cual creo los organizadores de esta conferencia me han pedido que un poco hable sobre su aplicación. Entonces, si los estados si las partes tienen sus establecimientos en estados contratantes, automáticamente se va a aplicar este convenio. Y digo automáticamente, salvo que las partes opten por excluirla, porque como ustedes van a ver, este Convenio de Viena tiene un artículo 6 importante, en el cual concentro la atención de ustedes, donde dice que las partes pueden excluir en su totalidad o en parte a la convención
excepto en los aspectos con lo que hace al requisito de su formalidad escrita, que es irrenunciable. Pero todo lo demás es totalmente pactado por las partes, y esto es importante que lo sepan, porque ustedes tienen la posibilidad siempre de excluir la convención si es que ustedes creen que el derecho del Estado, de su país o de su Estado, va a proteger mejor los intereses de su cliente. Y me disculpo por este énfasis que hago, si ustedes creen realmente que es así. Existe la tendencia, desgraciadamente muy reiterada, que el abogado suele optar por escoger su derecho simplemente porque está más familiarizado con él, no porque necesariamente protege mejor los intereses de su cliente. Y por eso es importante contemplar la posibilidad de qué derecho le protege mejor los intereses del cliente, porque en el caso de que realmente la Convención de Viena no lo fuera, ustedes pueden decir que este convenio se rige por el derecho peruano. Pero les llamo la atención, porque si ustedes dicen que este convenio será regido por el derecho peruano, probablemente, aunque el artículo 6 no lo expresa claramente, no hayan cumplido con su deber de abogados, porque cuando dice excluir, les pide que sean claros con respecto a la exclusión. Y si dicen derecho peruano, la Convención de Viena incluye a la Convención el Convenio de Viena, o el derecho peruano incluye al Convenio de Viena dentro de su derecho de compraventa. Y por lo tanto es muy importante poner derecho argentino, peruano o de Nueva York con exclusión de la Convención de Viena, si es que la intención de ustedes es realmente excluirla. De lo contrario, hoy en día la jurisprudencia es prácticamente uniforme y unívoca, en que si ustedes ponen simplemente este contrato se rige por el derecho peruano, derecho argentino o derecho de Nueva York, se va a entender que ustedes incluyen al Convenio de Viena. Un poquito yendo un poco más allá del artículo 1.1a, me refiero al artículo 1b, que les dice, y este es un artículo muy controvertido, que la convención tiene una ambición mayor también. Se va a aplicar aun cuando ambas partes no tengan sus establecimientos estados contratantes, si las normas de derecho internacional privado conducen a la aplicación de la ley de un estado contratante. Esto suele ser, muchos países no estuvieron de acuerdo con esto porque dijeron que era tratar ambiciosamente de expandir el área de aplicación del convenio, cuando una de las partes podría verse sorprendida por esa aplicación si su Estado no lo había incorporado. Pero la intención de la mayoría de los Estados fue de que se aplicara, que se uniformara este derecho, y que si en un contrato, por ejemplo, entre una parte brasilera y una parte inglesa, donde, sabiendo que el Reino Unido no es parte del convenio de Viena, de que si el juez competente fuera el juez brasilero y ese juez determinara que el derecho aplicable es el derecho brasilero, bajo el 1.1b, el juez brasilero va a tener que aplicar la Convención de Viena y no el derecho interno brasilero, porque eso es lo que dice el 1.1b. Si las normas de derecho internacional privado conducen a la aplicación de una ley de un Estado contratante, sea este Brasil, Perú o cualquiera de los otros 90, se tendrá que aplicar esa ley. Les llamo la atención que algunos países no estaban de acuerdo, y muchas veces, especialmente cuando estos países tienen un peso importante en el comercio internacional, suele hacerse una reserva que no la transcribí aquí, pero es en el artículo 95 de este mismo convenio, donde dice que el 1.1b no se aplicará si en el caso que una de las partes haya hecho una reserva a este convenio. China, los Estados Unidos y la República Checa y Singapur hicieron una reserva, y en esos países, y solamente en esos países, el 1.1b no se aplicaría en ese caso, en el caso de que el convenio de Viena sea aplicable por el 1.1b. Me quedan dos partes, con esto voy a terminar con respecto al ámbito de aplicación que me han pedido, y es que en el aspecto sustantivo, también el convenio de Viena excluye diversos tipos de contratos. Y van a ver en el artículo 2, que espero que tengan enfrente de ustedes, que conforme a la naturaleza del objeto, de la mercadería, o de la manera en que se celebra el contrato, algunas de ellas son excluidas. Una de ellas, y quizá la más importante, son los contratos de consumo. Estos contratos de compraventa internacional del Convenio de Viena se aplican entre transacciones que suelen llamarse entre B con B, business to business, de empresa a empresa, de negocio de comerciante a comerciante. Si la mercadería tiene un objeto personal, familiar y doméstico, como ustedes pueden ver, están excluidas del convenio, a menos que el vendedor al momento de celebrar el contrato no podría tener en cuenta esta situación. Por lo que pueden vislumbrar que en una compra en Amazon.com de un equipo fotográfico de gran sofisticación,
es probable que se vaya a presentar el problema que si ese equipo fotográfico esto lo van a utilizar para fotografías familiares, no va a estar regido por el Convenio de Viena, pero si el vendedor de la mercadería no tenía razones para saber que el destino eran de consumo, va a caer bajo el Convenio de Viena, porque el artículo 2A así lo expresa. Las ventas por subasta, la electricidad, buques, embarcaciones y aeronaves tampoco están regidas por ese convenio. El punto 3, y con esto voy terminando, tiene la idea de poder deslindar lo que es la locación de obra y de servicios de la compraventa. Casi todos los sistemas jurídicos tienen algún criterio, pero llamo la atención de ustedes sobre los 2 párrafos del artículo 1, del artículo 3, donde les determina cuál es la parte preponderante en las prestaciones. Si en el caso que sea un contrato de suministro, las mercaderías van a ser manufacturadas o producidas, en ese caso va a ser regida por la convención, a menos que la parte que las encarga, la parte sustancial de la parte de los materiales, sea el más importante. Y con esto lo sustancial me refiero a un aspecto económico, el que tenga mayor valor. Y el segundo párrafo les habla de que sea la parte principal de las obligaciones que proporcionan las mercaderías la que determinará si es obra o si es contrato de compraventa. Finalmente quedan 2 artículos importantes que son el 4 y el 5. En el 4, y es importante que lo tengan en cuenta, no se han puesto de acuerdo en todos los estados. No se han puesto de acuerdo con respecto al tema de la validez del contrato, ni en ninguno de sus cláusulas. Recuerden entonces que es muy común en las cláusulas de compraventa incluir una cláusula penal o cláusulas de ese tipo, cuya validez no va a estar determinada por el Convenio de Viena, sino que habrá que recurrir a la norma de conflicto aplicable y esa se los va a determinar. De la misma manera, así como la compraventa importa una obligación de transferir el dominio o la propiedad al comprador, tengan en cuenta que el párrafo B del artículo 4, el tema de cuándo se transfiere el dominio, no lo determina el Convenio de Viena. Lo van a tener que determinar por las reglas. Y esto es un tema muy común que veo en muchas sentencias que los jueces suelen determinar porque las partes optaron por una cláusula incoterms F o B o C y F, que la transferencia del dominio se determina en el momento del embarque o no. Y realmente no se trata de transferencia del dominio. Ustedes tienen que tener en cuenta que el Incoterms solo rige el tema de transferencia del riesgo. El tema de transferencia del dominio va a quedar, y para el tema impositivo es importante, determinado por la regla de conflicto que lo determine. Por último punto, y con esto acabo, recuerden el artículo 5 tiene una exclusión muy clara, viendo que las partes tampoco se pusieron de acuerdo. Si ustedes compran alimentos para caballos o animales y los animales mueren a consecuencia de la toxicidad de los alimentos, por supuesto la convención se va a aplicar. Pero si provoca la muerte o lesiones corporales de un ser humano, el artículo 5 las excluye totalmente y va a quedar bajo las normas de responsabilidad civil por productos elaborados de cada país esa determinación. Muy brevemente y muy someramente, este era mi objetivo de poder darles simplemente esta visión muy somera sobre el tema y quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por tu presentación. Pasamos ahora a la doctora Caroline Kleiner. Caroline tiene un máster de Derecho Internacional Privado y de Derecho Internacional de los Negocios y un PhD por la Universidad Panthéon Assas París I. Es profesora full-time de la Universidad de París. También es árbitro internacional en arbitraje CCI y es consultora en procedimientos arbitrales y judiciales en temas vinculados al derecho internacional privado y al derecho internacional bancario. Caroline, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a Juan Ignacio también para la invitación a hablar. Espero que me puedan escuchar bien. Van a tener 2 obstáculos para entenderme bien: en la computadora, en la red desde París, y mi acento francés en español en argentino. Espero que van a entenderme bien. El tema que me toca es los intereses en los contratos internacionales. Es un tema de una gran importancia práctica, sin embargo, es poco usado. Se habla poco de este tema en la literatura jurídica.
Pero es de tal importancia que uno de los primeros grupos de trabajo, los Working Group, que la nueva asociación, la European Association of Private International Law, decidió establecer, es sobre los intereses en derecho internacional privado europeo y un Working Group que dirijo yo. Porque existe una falta de interés en los intereses. Hay dos razones. En primer lugar, es un tema que tiene que ver con los cálculos, con las matemáticas, y esos cálculos muchas veces no son dejados en manos de los abogados. En segundo lugar, hay de hecho pocos casos en los que el foco de la controversia se centra en los intereses. Sin embargo, en casi todos los litigios relativos a la ejecución, el incumplimiento, la validez o la resolución de los contratos internacionales, se debe pagar intereses. Y la cuestión de la ley aplicable a los intereses se aborda aún menos que solamente el tema de los intereses. Y para resolver el dilema de la determinación de la ley aplicable a los intereses, es muy importante tener en cuenta o en mente dos elementos. Primer elemento es que los intereses se aplican a una cantidad de dinero para un plazo determinado usando una tasa especial. Es decir que hay tres elementos: el derecho de tener intereses, el periodo de intereses y la tasa de intereses. Y en segundo lugar, hay también que distinguir entre los varios tipos de intereses. En otras palabras, los intereses cubren muchas cosas, pero cumplen varias funciones. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial de la República Argentina, que va a ser mi modelo para esta presentación, distingue entre los intereses compensatorios, los intereses moratorios y los intereses punitorios. En derecho francés se habla de los intereses moratorios, pero que en realidad son dos cosas diferentes y que tienen dos regímenes distintos, dos artículos distintos en el Código Civil. En Inglaterra, la distinción se hace entre los intereses antes y después de la sentencia, pre-judgment interest y post-judgment interest. Y además de eso, existen, por supuesto, los intereses convencionales que corresponden al precio que se paga por un préstamo. Este interés convenido entre las partes no nos interesa aquí, así que el contrato preciso de préstamo no nos interesa para esta discusión. Así que voy a compartir una PowerPoint, pero un PowerPoint muy simple, lo más simple que pueden imaginar, sobre este tema, los intereses en los contratos internacionales. Si puedo hacer eso, no sé. Así que voy a empezar con los intereses compensatorios. ¿Pueden ver la pantalla? ¿La presentación? ¿Sí? Ok. En primer lugar, los intereses compensatorios. Son los que son, por ejemplo, definidos en el artículo 177 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Es decir, que se aplican a una obligación no monetaria. Este tipo de interés compensan la falta de ejecución de una obligación no monetaria cuando la ejecución se hace por equivalencia por el pago de dinero a lo cual se suma intereses. Así que ese tipo de interés compensan el incumplimiento de una obligación no monetaria y por lo tanto se trata de intereses aplicados a una suma que aún no ha sido liquidada, es decir, evaluada por las partes o el tribunal. Y la cuestión de si la cantidad de una compensación debe dar lugar al pago de intereses depende, para mí, depende del derecho a la indemnización. Por lo tanto, esta cuestión debe regirse por la ley aplicable a la reparación, es decir, la ley aplicable a la obligación violada. Este tipo de interés se puede ver, por ejemplo, en el artículo 7410 de los principios en el droit. Por ejemplo,
Pero como hemos dicho antes, la orden de pago de los intereses presupone la determinación de 3 elementos. Si el acreedor tiene derecho a ello, el periodo de interés y el tipo de interés. Así que si el derecho a los intereses depende de la ley aplicable a la reparación, quiere decir que los otros 2 elementos también dependen de esta ley, no está totalmente seguro. Pero la determinación de la fecha a partir de la cual los intereses corren reflejan la función de los intereses que sirve de indemnización. Y esto se ve en las mismas normas internas, como en Derecho Civil Argentino, el artículo 1748 del Código Civil y Comercial, que prevé que el curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio. Eso demuestra que los intereses compensatorios tienen como función de compensar un daño. Y entonces el punto de empezó del plazo de intereses tienen que ser regido por la ley de la indemnización, la ley de la reparación, es decir, la ley de la obligación que fue violada. Los principios UNIDROIT también contienen esta regla sobre los intereses compensatorios y a partir de qué fecha se pueden juntar y corren los intereses. En segundo lugar, hay los intereses moratorios. Esos se distinguen de los intereses compensatorios porque se aplican solamente a una deuda monetaria, es decir, ya evaluada por las partes. En muchos sistemas jurídicos, la demora en el pago de una suma de dinero obliga al deudor a pagar intereses de demora sobre esa suma sin, y eso es importante, sin que el acreedor tenga siquiera que hacer una reclamación esencial por esos intereses. En otras palabras, se presume el daño sufrido como resultado de la demora. No necesita ser probado. Falta de pago, es decir, tienen que pagar intereses. También en este caso, la sanción por el pago de intereses está vinculada al cumplimiento indebido de la obligación monetaria. Por lo tanto, esta sanción se rige por la ley aplicable a dicha obligación. Entonces, el derecho a esos intereses y el periodo de intereses también deben depender de la lex causae, de la ley que se aplica a la obligación que fue violada, la obligación de pagar. Bueno, después hay también los intereses punitivos y no punitorios, como escribí en este slide, porque existe, por ejemplo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, la expresión de los intereses punitorios, pero que no tienen nada que ver con los intereses punitivos. Los intereses punitivos o punitive damages son lo que son reconocidos sobre todo por los derechos de common law, y se trata de esos daños que no se basen sobre el daño concreto causado, sino que tienen una finalidad ejemplificadora. Al respecto, cabe preguntarse por la ley aplicable a los daños punitivos, o en otras palabras, según qué ley daños punitivos se pueden adjuntar a los daños compensatorios. Es la cuestión que llamé la cuestión directa. Esta cuestión para mí se refiere al ámbito de la reparación y por lo tanto depende de la ley aplicable a la reparación que corresponde a la ley aplicable a la obligación violada. Sin embargo, la cuestión de los intereses punitivos cae sobre todo en los litigios de reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros, que es la cuestión indirecta. La cuestión que se planteó delante de varias cortes es de saber si no sería contrario al orden público internacional, de lo que habló Alfredo Goulart antes. No sería contrario al orden público internacional reconocer un laudo que condena a una parte a pagar daños punitivos cuando el Estado requerido no conoce esta noción. Y en un caso famoso en Francia, el caso Fontaine-Pajot de la Corte de Casación de 2010.
En este caso, la Corte de Casación dijo que si bien el principio de la concesión de una indemnización punitiva no es en sí mismo contrario al orden público, es diferente cuando la cantidad concedida es desproporcionada en relación con el daño sufrido y el incumplimiento de las obligaciones contractuales al deudor. Entonces, en este caso, la Corte de Casación observa que la decisión extranjera está una decisión rendida por un tribunal de California, concedió al comprador, además de reembolso del precio del buque, la cosa que fue comprada por el acreedor, y del importe de las reparaciones, una indemnización que superaba ampliamente esa suma. Y entonces el Tribunal de Apelación debió deducir de ello que el importe de los daños y perjuicios era manifiestamente desproporcionado en relación con el perjuicio sufrido y el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Así que la sentencia extranjera no podía ser reconocida en Francia. Así que no hay una oposición radical en Francia a la noción de daños punitivos, aunque no es una noción que está conocida en el derecho civil, sino que se presta atención a la proporcionalidad. Y el Convenio de la Haya de 2019 sobre el reconocimiento y la ejecución dispone en el artículo 10 que podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una sentencia si y en la medida que la sentencia conceda daños y perjuicios, incluidos los daños y perjuicios ejemplares o punitivos que no compensen a una parte por la pérdida o el daño real sufrido. Así que hay esta ventana, la posibilidad para un juez de rechazar el reconocimiento o la ejecución si el laudo extranjero contiene daño punitivo. Pero otra paradigma que la proporcionalidad también puede ser tomado en cuenta al momento de ordenar la ejecución de un laudo extranjero. Y eso es el paradigma del cumplimiento del régimen especial de las deudas públicas. Y recientemente un caso de la Corte Suprema de Argentina tocó este tema y la decisión es muy interesante, una decisión de septiembre de 2019. Una empresa alemana pidió a un juez en Argentina la ejecución de un laudo arbitral dictado en Nueva York, que condenaba a una entidad pública argentina, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, a pagar $7 millones americanos de daño y además 8 millones de intereses, 8 millones de dólares de intereses debido sobre esta suma que están calculados a la tasa de 6% de interés. El acreedor, la empresa alemana, pide en primer lugar el pago de las dos sumas, los 7 millones, además los 8 millones. Sin embargo, y subsidiariamente, pide que si eso no es posible, se ejecute el laudo arbitral de acuerdo con las disposiciones de la ley de la consolidación de la deuda pública, una ley argentina. Así, en rigor no se trataría de una ejecución parcial, sino bien de una ejecución modificando el cálculo de los intereses de la deuda. Y la Corte Suprema dijo que sí, aprovecha la Corte de Apelación que había autorizado la ejecución del laudo con las modificaciones necesarias para ordenar la ejecución conforme a la ley argentina sobre las deudas públicas, sobre la base que la Convención de Nueva York permite aplicar la legislación local a la ejecución, por un lado, y a un régimen más favorable por otro lado. Cuarto punto, tengo 5 en total. Los post-judgment intereses, o después del laudo, los intereses después del laudo. Otra cuestión que se plantea alrededor de la ejecución de las decisiones extranjeras es la cuestión de los post-judgment o post-award en arbitraje. La cuestión es si el juez requerido puede agregar intereses a la cantidad a la que ya fue condenado el deudor cuando el laudo no dice nada sobre intereses que se podrían pagar después del laudo.
Y en este caso, la ley aplicable a la deuda no tiene nada que ver. La cuestión se transforma en una cuestión procesal, porque la cuestión es de si ejecutar o no este laudo. Así que la cuestión no se fonda sobre la deuda, sino sobre la cuestión procesal de la ejecución de un laudo. Y por lo tanto, la respuesta a esta cuestión tendrá que ser decidida por la ley del Estado requerido y no la ley de la obligación que fue violada. Este punto fue discutido en dos decisiones importantes de la Corte de Casación francesa, uno en 2007, el caso Delce, y una en 2015 en un caso Bouygues. Y la Corte afirma que el laudo extranjero produce sus efectos sobre el territorio francés, según la ley del foro, y que entonces el laudo produce intereses según la ley francesa con intereses debidos a partir de la decisión de exequatur. Estas dos decisiones pusieron fin a un debate que existía sobre el punto de partida de los intereses, algunos argumentando que el punto de partida debería ser el de la sentencia extranjera sujeta a exequatur, pero las decisiones dijeron que no, el punto de empezó tendría que ser la decisión de exequatur. Y finalmente nos queda un tema relativo a la tasa de interés, la ley aplicable a la tasa de interés. Varias disposiciones prevén intereses, pero en general no establece qué tasa aplicar. Hay un ejemplo para hablar del tema también de que habló el profesor Alejandro Garo, el artículo 78 de la CSG, del Convenio de Viena, establece: si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes sin perjuicio de toda acción de indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. Así que hay un derecho a intereses, pero no dice nada sobre cómo calcular esos intereses y sobre todo qué tasa de intereses elegir. No había consenso para determinar el cálculo, así que los negociadores dejaron en blanco esta parte. Así que la pregunta es, ¿a qué ley someter esta determinación? El convenio tampoco dice, así que se puede preguntar a la ley que rige la obligación violada, como habíamos visto antes que esta ley se aplica para determinar si hay un derecho a los intereses, pero esta solución de aplicar la ley Lex José no nos parece buena. Y voy a usar un ejemplo para demostrar eso. Podemos imaginar un contrato, por ejemplo, un contrato de distribución de gas, así que se cumple en varios años, y el precio está establecido en US dólares. Se menciona que si el precio no está pagado en horario, el deudor tiene que pagar intereses. Pero la tasa no está fijada. El contrato, sin embargo, contiene una cláusula que dice que el derecho argentino está aplicable al contrato. Entonces, la cuestión es qué tasa se va a pagar si hay una demora. La tasa que dicta el artículo del Código Civil y Comercial argentino, porque es la ley argentina que se aplica a la obligación, que dice el Código Civil y Comercial de Argentina, dice en el artículo 768 que hay que referirse a las reglamentaciones del Banco Central. Así que puede ser, por el día de hoy, una tasa bastante alta, tomando en cuenta los cálculos hechos sobre el valor del peso. Pero tendría que referirse a esta tasa o a una tasa vinculada con el US dólar, entonces con la economía de los Estados Unidos, tomando en cuenta que el US dólar es la moneda de pago. Me parece más razonable dejar la cuestión de la tasa de interés a la ley del estado de la moneda que se usa para pagar la indemnización, porque la tasa de intereses tiene más en común con la moneda que se usa para pagar que con la ley que determina la reparación. Y al final es un poco esta solución que prevé el artículo 749 de los principios Sun droit que tienen acá sobre el slide.
Pero una última palabra, para complicar un poco más las cosas, saben que hay dos tasas de intereses que son muy usados en arbitraje internacional, sobre todo, que es el LIBOR y el EONIA. Son tasas de intereses que se usan en los mercados financieros y que se usan en los laudos arbitrales internacionales como tasa de intereses, como referencia. Y sabemos que estos índices van a desaparecer al final de 2021, en un poco más de un año. Así que acá se plantea un problema sobre la ejecución de los laudos que se refieren a esos índices, si la ejecución no tiene lugar antes de que esos índices desaparecen. ¿Qué va a pasar? Al final va a ser el juez de la ejecución del laudo que tendrá que decidir lo que se puede hacer con esta situación. ¿Qué pueden hacer? Reemplazar por otro índice parece lo más lógico, pero acá tenemos un problema de ver si los jueces de la ejecución del laudo si tienen este poder de reemplazar un índice por otro índice. En esta circunstancia, entonces, toda dependerá de la ley del Estado requerido. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Caroline. Les agradecemos a todos los panelistas por sus exposiciones, la verdad que fueron muy claros y creo que ha servido como una especie de muestra pequeña de los tipos de temas y del tipo de análisis que vamos a tener a lo largo de la diplomatura en contratos y litigios judiciales internacionales. Y ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que han hecho. Tenemos ya 11 y por un tema de tiempo posiblemente no podamos hacer todas, pero vamos a arrancar. Por ejemplo, con respecto al doctor Goulart, una de las puede contestar cualquiera, pero está más dirigida a la charla que dio el doctor Goulart. Nos preguntan cuál es la diferencia entre el orden público de un Estado particular y el orden público internacional. Doctor, está muteado el audio, no estamos escuchando. Bueno, la respuesta es depende, ¿no? Depende de dónde estás, en qué estás. Pero digamos, tratando de perfilar una respuesta, se entiende que el orden público es un concepto más amplio del orden público internacional, y que el orden público internacional está referido a los elementos esenciales de un Estado sobre los cuales no se pueden renunciar. Y ahí viene la pregunta sobre si eso nace del propio Estado o eso viene de un concepto internacional de reglas básicas de convivencia para los estados civilizados. Para poner un ejemplo, tomando un poco el ejemplo de Caroline, los intereses, yo creo, pero depende de cada país, no son de orden público internacional. O sea, yo creo que no son límites al cobro de intereses, no son necesariamente un concepto de orden público internacional. Puede ser de orden público interno. En consecuencia, si tengo una sentencia que ordena pagar unos intereses, deberían poderse pagar. Pero hay sentencias que dicen lo contrario. Hay sentencias que no ejecutan intereses porque dicen que eso afecta el orden público del país, el orden público internacional. Más fácil es un ejemplo donde discutimos un contrato, no sé, de venta de niños. Entonces, en ese caso, es claro que eso sí forma parte del orden público internacional porque es un concepto esencial. Pero es difícil. Alguna vez vi un contrato en el cual una de las partes era una sociedad conyugal constituida por dos personas del mismo sexo. Y había un cuestionamiento sobre la posibilidad de que el contrato se pudiera cumplir porque no se reconocía a la sociedad conyugal dentro del país porque ahí no se admitía el matrimonio de personas de distinto sexo. Entonces, ¿ese es orden público internacional o es orden público interno? ¿O tendría que aplicarse el concepto de orden público atenuado, ¿no?, para poder resolver un problema de ese tipo? Y eso es a lo que me refiero, que a veces es difícil establecer el límite claro porque dependiendo del Estado, del juez, y de las circunstancias y de la cultura y de la política de cada país, esos conceptos pueden ser más amplios o más restringidos. Ahora, gracias, Alfredo. Hay una pregunta para José, que es, ¿cuál es el Estado en América Latina, José, así en un panorama muy general? ¿Hasta dónde los Estados latinoamericanos permiten a las partes elegir como derecho aplicable el principio de la ley mercatoria, los principios UNIDROIT, con total independencia de un derecho estatal? Bueno, los estados latinoamericanos, la mayoría de ellos han adoptado
la ley modelo o normas parecidas a las reguladas en la ley modelo y por tanto, en lo que respecta a arbitraje, admiten de manera amplia lo que sería el derecho no estatal, tal cual se encuentra perfilado en la regulación arbitral. Ahora, en materia de jurisdicción de tribunales estatales, muchas legislaciones son del siglo XIX y hay países que incluso no admiten la autonomía de la voluntad o hasta eso está cuestionado. Entonces, obviamente hay un problema ahí, ¿no? Con respecto yo no vi ningún caso hasta ahora de algún juez que haya aceptado el derecho no estatal, pero tampoco vi un caso que se haya planteado al respecto. Con relación tampoco vi nunca en mi práctica profesional algún contrato en el que se haya pactado, por ejemplo, la aplicación de los principios UNIRWAT y se haya sometido el contrato a un juez estatal para someterse para hacer regir los principios UNIRWAT hay que y asegurar de que sea respetada la elección, habría que recurrir a la vía arbitral. Salvo algunos cuantos países como México, como Venezuela, como Paraguay, ahora también Panamá recientemente, son países que ya aceptan en sus legislaciones internas que uno pueda elegir como derecho aplicable al derecho no estatal. Muchas gracias. Sí, bueno, una pregunta que está dirigida tanto al doctor Garro como al doctor Goulart, nos dicen cómo se podría llegar a resolver un caso en el que las partes pactan ley aplicable y jurisdicción en un determinado país, pero una de las partes luego demanda ante los tribunales de otro país, el cual se declara competente, fundado en el orden público de la ley de foro, mientras que la otra parte demanda en la jurisdicción pactada en el contrato. Y nos pone como ejemplo cómo podría darse el caso de la legislación colombiana sobre contratos de agencia, que determina que es de orden público la obligación de someter a tribunales colombianos conflictos en los que el contrato de agencia se ejecute en Colombia. Alejandro. Bueno, es el tema del doctor Goulart, pero puedo darle una introducción al tema. Una de las importancias, que no fue el tema de mi presentación, de la competencia y del foro competente, es que la determinación del foro competente tiene un fuerte impacto en la ejecución de la sentencia. Y por eso quiero pasar la palabra al doctor Goulart, que hablaba del orden público, porque si el convenio de selección de foro dice que es el país X el competente, y el juez colombiano asume competencia por una cuestión de orden público en el contrato de agencia y dicta sentencia como tal, si esa sentencia va a poder ser ejecutada fuera de Colombia, cuando es en violación del pacto de selección de foro, lo dejo al doctor Goulart que conteste esa pregunta, que es usted. Esa es la parte difícil de la pregunta. A ver, para tratar también la respuesta es depende, pero vamos a tratar de ver cómo podemos dar alguna claridad al asunto. A uno le escuché decir a un abogado norteamericano que la ley no está donde está el juez, sino donde está el sheriff, es decir, donde se puede ejecutar. Y ahí la pregunta es justamente lo que señalaba Alejandro, es decir, ¿dónde se podrá ejecutar? Posiblemente si tengo una sentencia, además hay diferencias porque la pregunta tiene dos elementos: la jurisdicción aplicable y la posibilidad que haya una norma de orden público que determine la jurisdicción exclusiva de un país, o que el país declare que tiene la jurisdicción exclusiva sobre un punto, y otra cosa es la ley aplicable al fondo de la controversia. Pueden ser las mismas, pueden ser leyes diferentes, y eso tiene distintos efectos y distintas consecuencias dependiendo del caso. Pero posiblemente, me imagino que es lo que pasa en esta ley que refirieron de Colombia, lo que ocurre es que posiblemente el legislador colombiano ha querido proteger a sus distribuidores de las empresas que vienen a que sus productos sean distribuidos, porque eso es lo que usualmente pasa. Entonces, para protegerlos, establecen ciertas reglas de orden público en la regulación sobre contratos de distribución o agencia, y luego reserva la jurisdicción exclusiva para, a su vez, sean los jueces los que impiden la aplicación de reglas distintas. Es decir, es el intento de crear lo que llamaríamos una suerte de monopolio de la ley en aplicación de esa situación concreta. Y lo que va a pasar posiblemente es que si vemos una sentencia extranjera no me la van a ejecutar esos jueces. Van a decir, no, acá en Colombia usted ni aplicó la ley local ni aplicó
la jurisdicción aplicable. Y entonces ahí se va a generar un problema. Y lo contrario pasaría en otro lado. Si viene un juez colombiano y me voy a otra jurisdicción donde dicen, ¿y usted por qué me viene con esa ley? Porque esa ley no era la aplicable, sino la que pactaron las partes, voy a tener un problema. Entonces la verdadera pregunta es dónde finalmente puedo ejecutar, porque ahí es donde termina el caso. Lo que muestran todos estos problemas de orden público es que la frase de que el Estado tiene el monopolio de la ley no es cierta. Eso es cierto cuando el Estado puede definir ciertas barreras de acceso, por ejemplo, a través de la ejecución, que es la última barrera que al Estado solamente le queda. Pero las partes pueden mover la ley aplicable a través de pactos, a través de moverse a otro lado, de establecer su establecimiento en otro lado, y justamente estos problemas surgen ahí. Y el orden público es una forma parecida a la que hacen las empresas monopólicas de crearte barreras de entrada a tu mercado. Bueno, los estados te crean barreras a través de reglas de orden público para reducir la competencia de otras leyes cuando no quieren que se apliquen otras leyes. Y eso es un poco lo que uno termina viendo en casos como el que nos acaban de comentar. Muchas gracias, Alfredo. Tenemos una última pregunta que han hecho varios participantes con la misma inquietud. Están dirigidas sobre todo a Alejandro, pero creo que además cualquiera desde la práctica también la puede dar su visión, que es, en general los participantes ven que hay una práctica bastante extendida de exclusión de la Convención de Viena expresa como derecho aplicable en los contratos en América Latina. ¿Ustedes comparten esa visión? ¿Ustedes por qué creen que se produce? Etcétera. Bueno, creo que se produce, es cierto, fundamentalmente en los Estados Unidos. Y se produce puede haber unas razones, más de una. La primera que veo es que, en primer lugar, muchos de los abogados la desconocen al Convenio de Viena. No es frecuente en las facultades de Derecho que vayan a varios años atrás, que los jueces o los abogados hayan tenido en el curso de contratos algún entrenamiento sobre el Convenio de Viena. Simplemente se conocen su derecho doméstico de los contratos y nada más. Algunos en las cátedras de Derecho Internacional Privado por ahí lo cubren, pero eso no era muy común. Y la tendencia del abogado es optar no necesariamente por el derecho que mejor protege a su cliente, sino muchas veces el derecho con el cual él está más familiarizado. Y si tiene el poder de negociación para imponer el de su propio país, eso es lo que va a hacer, y suele hacerse en los Estados Unidos, es cierto, pero no es el caso, por ejemplo, en Alemania y algunos otros países que están más familiarizados con el convenio. La segunda razón, y con esto termino para dar lugar a otros colegas que pueden enriquecer el debate, creo que hay razones también genuinas por las cuales el Convenio de Viena no cubre con la intensidad y la comprensividad que tiene el derecho doméstico todos los temas. Como les dije recién, el artículo 4, el artículo 5 excluyen temas de la Convención de Viena, temas tan importantes como la validez. El tema de la profesora Caroline Kleiner, de los intereses. El artículo 78 dice que deberá estar la obligación de cubrir intereses. No dice la tasa, no dice desde cuándo hasta cuándo, si se pueden cobrar intereses compuestos, si punitorio, compensatorio, moratorio, no dice nada. El derecho doméstico tiene respuesta y muchas veces los abogados prefieren esa, y encima de respuesta, jurisprudencia muchas veces constante sobre ese tema. De ahí la opción de algunos de excluirla. No necesariamente la más sabia, depende de las circunstancias. Julio. Sí, José. Sí, una vez le escuché decir a tu padre, un gran conocedor del derecho comparado en Latinoamérica, de que sobre todo en los países que tienen códigos civiles decimonónicos, el derecho uniforme, la Convención de Viena, los principios UNIRWAT, etcétera, brindan herramientas mucho más apropiadas para proteger a partes en situaciones muchas veces desventajosas en estas latitudes frente a las grandes matrices o empresas establecidas en las jurisdicciones principales del mundo. Entonces, no siempre es sabia la exclusión de la Convención de Viena, al contrario, termina siendo no saludable para empresas de la región sostener esa tesitura. Y desde luego, obviamente, me puse a investigar y cuánta verdad llevan pude corroborar cuánta verdad llevan esas aseveraciones. También quiero llamar la atención sobre un estudio muy reciente de Gustavo Moser, publicado en Inglaterra, que desmiente bastante esto que está establecido como que supuestamente las partes normalmente excluyen a la Convención de Viena. Él, en un estudio bien documentado, él presenta evidencia de que ya no es tan así, de que inclusive hay un uso cada vez mayor y progresivo de este instrumento en las transacciones internacionales y cada vez se tiende menos a excluirlo, a esta convención. Muchísimas gracias, José.
No sé, Juan Ignacio, que tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos muchas preguntas, pero bueno, a los que tengan más interés, ya saben también, van a recibir después el correo. Muchos de estos temas los vamos a desarrollar en la diplomatura. Y bueno, les agradecemos sobre todo a los panelistas. La verdad que un lujo contar con panelistas de este nivel. Y no sé, Julio, si quieres agregar algo. No, también un gran agradecimiento a los cuatro, a Alejandro, a Carolina, a Alfredo y a José, porque la verdad que fue interesantísima la presentación y les agradecemos muchísimo su participación. Okay. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Pronto. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.